Hey, gracias por estar viendo este video. Te voy a dejar con algunas cosas que vimos aquí, un preámbulo, porque hablamos con la licenciada Cecilia Carrillo, quien es directora de la Coparmex Nuevo León, y la verdad es que estuvo muy interesante porque, mira, la economía la necesitamos todos, finanzas necesitamos todos, y con esto platicamos ante toda la incertidumbre que hay hoy en día en el mundo, en nuestro país, pues nosotros, la gente de a pie, empleados, dueños de negocio, empresarios, ¿qué podemos hacer? ¿Qué decisiones podemos empezar a tener que tomar y a poder hacer desde nuestra trinchera? Porque podemos mejorar y no se acaba aquí. Aunque se ve una catástrofe o un caos, Cecilia Carrillo viene a dar un halo de esperanza, viene a dar una esperanza en medio de todo este caos que estamos viviendo. Alrededor de lo que la Coparmex está haciendo, que son estos 4 ejes de empresa contigo, que son el salario digno, la salud, la educación y la diversidad. Te dejo con esta entrevista. Ya sabes, porfa, inscríbete al canal, dale la campanita, deja tus comentarios, qué te gustó, qué no te gustó, cómo podemos mejorar. Queremos escucharte y dale like y compártelo con quien creas necesario. Y muchas gracias por estar sintonizando. Gracias. Listo. Licenciada Cecilia Carrillo, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Gracias. Oye, muchas gracias por estar aquí en este marco del CIFAM, del Comercio Internacional de las Familias. Me da mucho gusto porque hemos platicado en este podcast de pues, cosas familiares, hijos, matrimonios, etcétera. Pero siempre es también muy importante platicar de la parte que pues, nos concierne a todos, ¿no? Y que es el factor número uno de divorcios en México y en el mundo, que es la economía, que es las finanzas, que es el dinero, que nos influye, que yo he tenido debates con amigos después de una carnita asada o después de una cena o después de una comida, que si el dinero es importante en la pareja, que si influye, que si es la felicidad y todos esos temas que van alrededor. Pero si se está hablando es porque es importante, ¿no? Y hay que considerarlo y forma parte de un eje considerable e importante y del que hay que hablar en medio de las familias. Y yo creo que por eso también te trajeron todo el equipo de CIFAM para acá. Y quiero empezar con lo siguiente. Primero que nada, bienvenida. Gracias por estar Gracias, aquí. muchas gracias. Y te comentaba, el año pasado yo tuve el privilegio de escucharte por ahí en Legade a principios del 2025, donde nos daban, entraba Trump, tenía a Trump, creo que todavía ni entraba, estaba por Estaba entrar, por entrar. y que venía o tenía un día, 2 días de haber entrado, o sea, estaba muy reciente todo. Y me acuerdo que hubo como 5 ponentes, 4 o 5 ponentes, y todo era catástrofe. El dólar se va a ir por los cielos, amárrense, o sea, todo va a estar horrible, o sea, era catastrófico. Ahí vienen los aranceles, el Temec a la revisión, o sea, todos. Y luego llegas tú en la ponencia y dices, a ver, sí, pero pues hay una esperanza y hay que ponernos a chambear. Porque somos neoloneses y porque somos regios y porque le damos y entró esta parte calientita, no sé cómo explicarlo, ¿De realidad? donde la necesitamos también, ¿no? Y te Sí, agradezco por eso, Ceci. sí, pues mira, gracias por la invitación, encantada de venir a platicar contigo. Sí recuerdo esa participación en donde la verdad me pusieron, me acuerdo, en el panel y también los que estaban antes de conferencistas, pues eran expertos, economistas Sí. en finanzas, en política pública. Entonces, hasta cierto punto me sentí intimidada porque pues tienen un nivel de manejar las finanzas, la geopolítica, que pues yo lo escucho, lo veo, pero pues no es mi expertise. Pero mi experiencia es en conocer a las empresas, platicar con ellas, platicar con trabajadores, con directivos. Entonces, pues eso es lo que yo sé y lo que puedo compartir. Y en esa ocasión, pues eso me tocó el que yo podía compartir que pues la gente sigue trabajando, que los ejecutivos están haciendo planes de cómo llevar a las empresas a ya sea una base o crecer. Ujú. Vamos, cada quien vive la realidad también como quiere, ¿verdad? Nos podemos tirar al piso y ponernos a Sí. llorar por algo que pasa en otro país, que claro que nos afecta porque estamos Ujú. interconectados, pero todo se traduce en, bueno, ¿y qué vas a hacer tú mañana? ¿Verdad? Y
si ves que algo va a cambiar en tu entorno debido a todo lo que pasa alrededor, pues también prepararte y tomar decisiones para que no te afecte o que te afecte menos. Exacto. Y creo que para eso esa es la importancia y por eso quería que estuvieras aquí para platicarle y platicarle a las familias, pues que algo tenemos que hacer, ¿no? Porque un año, un mes después, prácticamente que estamos hablando 1 año, 2 meses después, pues la incertidumbre a lo mejor ha crecido, el TEMEC entra en revisión ahora en el 2026, ha habido cambios, el dólar no está en 25, está en 17. Sí, hay que irnos de shopping. Sí, hay que irnos de shopping. Digo, si nos dejan entrar. Entonces, como que cambió un poquito el panorama, no estaba tan catastrófico como se mencionó. Sí hubo una parte se ve catastrófico, pero a ver qué pasa. Pero este año parece que lo catastrófico se va a doblar, ¿no? Haz de cuenta, y no van a renovar el TEMEC, y a ver qué pasa con todas las empresas, que ya se fue una empresa de acá, que Bueno, ya se fue una empresa de acá. déjame decirte algo importante. Cuando estos expertos hablan, pues hablan de un promedio, de una media, y también hay que entender que pues no todo es México, no todo es Monterrey, y nosotros no estamos viviendo una realidad que está en el sur del país o no sé, en países centroamericanos. Entonces, esto está afectando muchísimo a ciertos grupos de la población, pero la verdad es que Nuevo León y Monterrey siempre se ha caracterizado por tener una economía diversa, por tener una cultura de trabajo. Entonces, también eso nos aparta un poquito y muchos dicen que vivimos en una burbuja porque no nos afecta tanto como a otras partes no solamente de México, sino del mundo. Ciertos cambios económicos que a unos les afecta más que a otros, es lo que quiero decir. Sí, sí, correcto. Y porque tenemos mucha industria también, o sea, mucha industria, mucho comercio, sí se distingue a lo mejor un poquito por esa parte. Digo, por ejemplo, ahorita en Nuevo León sí nos está afectando mucho los aranceles que puso Trump, que luego le dijeron que siempre no, y luego que está poniendo otro, porque tenemos tenemos una industria muy diversificada, eso está bruto. Tenemos una industria automotriz, de autopartes, de plástico, de acero, de aluminio, pero esos son específicamente acero, aluminio y automotriz que puso aranceles, y al tener nosotros una parte importante de la industria dedicada a eso, pues afecta. Hay empresas que han tenido que despedir trabajadores porque cambiaron todos sus planes, les subieron inclusive los insumos, porque cuando hay ciertos insumos que son, no sé, oro, plata, cosas que cotizan en bolsa o no en bolsa, sino que tienen unos parámetros internacionales y no es, varía, y cuando hay una guerra, eso cambia, entonces cambian sus costos. Y cuando les tiene un impacto, pues tienen que tomar decisiones drásticas. Correcto. Pero así como hay empresas que desgraciadamente han tenido que cortar personal, hay otras que están invirtiendo en Nuevo León. Entonces, la verdad es que creo que todos tenemos que prepararnos a los cambios, pero seguir trabajando en donde estemos, porque pues nadie tiene asegurado un puesto de trabajo porque muchas cosas pueden pasar. Claro. Y desde tu punto de vista, tú que estás muy cerca, como directora general de Coparmex en Nuevo León, que estás muy cerca con las empresas, conoces qué pasa, tanto con el trabajador como los empresarios, esa labor me parece genial. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué viene? ¿Qué podemos decirle a las familias de esperanza? Preocúpense, no se preocupen. ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde ves tú que vamos? Pues mira, sí hay incertidumbre de parte de los inversionistas. O sea, empresas nuevas siguen llegando, pero podrían llegar más, pero lo que está pasando ahorita políticamente y que se agarran al mencho y cosas así, pues sí ponen planes de inversión, se detienen. Pero también hay empresas que tienen ya experiencia trabajando en México, en Monterrey, Nuevo León, que reinvierten sus utilidades. Entonces son empresas que adquieren, no sé, abren una nueva línea de productos, compran una máquina, contratan personal, se diversifican. Tenemos diferentes circunstancias según los cambios económicos. Pero en cuanto a una familia o una persona que tiene un trabajo, primero es cuida tu chamba. Y más si te gusta. Digo, si te gusta, no, ¿para qué
que andas flojeando o Exacto. no llegando. Ajá. Entonces, cuida tu trabajo, pero también sigue estudiando, especialízate, busca cómo crecer también en donde estás, porque, vamos, es tan dinámico la economía, ahora con todo inteligencia artificial y todo el Ujú. mundo habla de eso, eh, que se están cambiando mucho las formas de trabajar. Entonces no nos podemos quedar estancados no, yo ya estudié mi carrera o ya terminé no sé, cualquier, Diplomado, lo que sea, sigue estudiando y sigue preparándote y actualízate, porque el mundo sigue creciendo, entra más gente al mercado, laboral me Ujú. refiero, y están todos buscando oportunidades y las empresas buscan el mejor talento para poder cumplir sus objetivos. Ujú. Entonces, como persona, prepárate. También como parte de una familia, o si eres jefe de familia jefa de familia, pues también cuida mucho tus gastos, cuida mucho, no andes gastando de más, eh, sé cuidadoso, o sea, el trabajo y ahorro, que es la cultura regiomontana, creo que es lo que todos tenemos de seguir todo el tiempo, Ujú. aunque estemos en bonanza, para cuidar, pues, lo que tienes en dado caso de que haya alguna circunstancia que amerite tener un gasto importante, pues lo tengas, ¿verdad? El siempre vivir al día es un sufrimiento Sí. para toda la familia, porque pues estás esperanzado a lo que sigue, en lugar de hoy vamos a cuidar y vamos a prepararnos también, porque otro punto importante es cuida tu salud y la de los tuyos, porque una enfermedad que venga, que Dios no lo quiera, un accidente, pues requiere de dinero, requiere hospital, si es que hay lugar en el seguro social o te mandan a un hospital privado, tienes que pagar el deducible, Ujú. medicamentos, entonces El hasta coaseguro, todo ese rollo, ¿no? una gastritis tienes que ir a comprar o ir a consultar y tomar medicinas. Ujú. Entonces, cuida tu salud, porque también eso desbalancea una familia, una enfermedad en cualquier miembro. Eh, entonces te digo, prepárate, cuida tu trabajo, cuida tu salud, ahorra. Es algo importante que todos debemos de hacer, que si te pones a ver, pues no necesariamente en tiempos de crisis, yo creo que debería ser Siempre. siempre, pero en estos momentos es más, especialmente que se dicen que hay muchos pronósticos negativos para el país, que otra vez no a todos les va igual, Ujú. ellos hablan de un promedio o de una media, eh, y afortunadamente en Nuevo León, digo, sí hay pobreza todavía, sí hay gente sin trabajo, pero pues no la estamos llevando tan mal como, no sé, Sinaloa, ¿verdad? Que, Sí. híjole, mis colegas de Sinaloa, pues nos duele, ¿verdad? Cada vez que vemos lo que sucede allá, Ujú. pero ellos también, a pesar de todo lo que está sucediendo, se levantan y van a ir a trabajar. Entonces, pues cada quien funciona con lo que le tocó. Sí, de hecho yo tengo amigos en Guadalajara Ujú. y con los recientes hechos que pasaron, o sea, pues en las noticias se ve lo que pasó un domingo y luego cerraron un lunes y el martes y todo se recuperó el miércoles y me dicen, está la cosa fea, pero salimos a chambear. Así es. O sea, hay que salir a chambear con la precaución siempre necesaria, pero sin miedo. Sí, O sea, saliendo a chambear y eso hace también que se mueva la economía claro, familiar y que no se estanque, ¿no? claro. Entonces, lo que conlleva ello. Oye, ¿tú crees que hay, hablando específicamente de México o Nuevo León, crees que hay la suficiente cultura financiera en las familias como para llevar a cabo todo esto? Porque lo hablamos de forma general, pero si ya nos vamos a específicamente que los fondos de emergencia, que cuánto ahora todo eso, ¿hay Respuesta suficiente corta cultura? es no. Ajá, Así es sencillo. Mira, para empezar, checa los nuevos libros de texto. O sea, sí. estamos lejos. Sí necesitamos una cultura financiera. Hay colegios particulares que sé que sí están abordando esos temas con sus alumnos, pero son privados. Nosotros en Coparmex tenemos la Comisión de Educación, que está conformada por universidades, escuelas técnicas públicas y privadas. También tengo a la Federación de Colegios Particulares y la Unión Neolonesa de Padres de Familia. Esa es la conformación de la educación, por eso sé, en algunos temas puedo dar alguna opinión. Pero el cómo manejar las finanzas, pues no es algo que al menos nos enseñaron a muchos ni en primaria ni en secundaria. A lo mejor te lo dan en la universidad, pero te dan Ujú. así como que lo básico. Sí. Sí necesitamos una educación todos nosotros en cómo manejar el dinero. Creo que si hay esfuerzos, podríamos hacer más, pero así
como eso, pues necesitamos muchísimas cosas en México. O sea, me acuerdo la última reunión que tuvimos donde estuvo presente la exsecretaria de Educación de Nuevo León, Sofía Leticia, que se ganó un premio y felicidades a ella. Em, la última evaluación que ella nos mostró, pues había todavía mucho rezago, o sea, muy mal en las matemáticas, en español. O sea, de por sí la pandemia afectó mucho, Sí. pero como quiera no hemos salido. Ok. Entonces, sí, la educación en México necesita un rescate importante rápido. Ok. ¿Se puede lograr eso también en educación? Bueno, estoy de acuerdo contigo, o sea, no nos dan educación, las privadas a lo mejor recientemente están muy enfocadas en eso, se están enfocando en eso, en la pública no, pero las empresas también pueden colaborar o están haciendo algún esfuerzo para darles educación financiera a sus Muy buena empleados. pregunta. No todas, digo, así como vemos diferentes tipos de personas, hay diferentes tipos de empresas. Ujú. Sí hay empresas que les dan educación financiera a sus trabajadores, que los invitan, ¿verdad?, a ahorrar, o les inclusive conozco una empresa que creó una plataforma para que pudieran comprar artículos mejores plazos, términos, precios, porque pues muchos de los trabajadores van y se compran una super tele y se Sí. endeudan por 3 años, o el celular, tienes tu primer quincena y van y se compran un celular. Entonces sí hay empresas, pero las empresas que hacen eso, la mayoría son empresas grandes y pues la mayoría de las personas trabajan en las MIPYMES. Ujú. Entonces esos MIPYMES, estoy segura que a la mayoría les encantaría poder blindar a sus Correcto, trabajadores sí, y sí, sí. darles todo, pero pues no tienen la estructura ni el personal, que ahí es donde entran Coparmex. Nosotros en Coparmex tenemos esos programas, tenemos esas asesorías para poder ayudar a las MIPYMES a cómo tú desde tu trinchera, no con todo lo que tienes, puedes ayudar a tus trabajadores. Eso me da pie a hablar de una iniciativa que tenemos, se incubó en Coparmex, que se llama Empresa Contigo. Actualmente se impulsa por, creo que más de 15 organismos empresariales, locales y también de diferentes partes de México. Y es una iniciativa que nació de unos empresarios aquí regios que buscaban cómo las empresas pueden hacer más por sus colaboradores para impulsar la calidad de vida, Ujú. para permitir el desarrollo, ¿verdad? El crecimiento de las personas. Y lo que se creó es una plataforma en donde muchas empresas comparten lo que hacen para que los demás lo puedan replicar. Toda la asesoría es sin costo. Ok. Eso es maravilloso porque está financiado por las empresas grandes o organismos empresariales como Coparmex Nuevo León que aporta cada año. Y son fichas técnicas de diferentes prácticas donde se recibe una asesoría personalizada y obviamente puedes tener preguntas, respuestas de varias empresas. Y son 4 ejes. El primero es salario digno. Salario digno es Ok. saber, te ayudan a hacer un análisis si tú como empresa estás pagando lo suficiente para que tu colaborador, tu trabajador viva dignamente. Ok. Una cosa es la canasta básica, Ujú. pero no todos vivimos de canasta básica. Necesitas Ujú. pagar renta o transporte, el agua, la luz. Entonces, el salario digno es una base que se estableció, si no me recuerdo, son 13,500 pesos por persona. Que no es lo mismo que Libres. salario mínimo. No es lo mismo. Ojo. Claro, no es lo mismo lo que cuesta Monterrey a lo que cuesta en Exacto, Morelia, ¿verdad? exacto. Esto estoy hablando de un promedio nacional. También no es lo mismo pagar renta en San Pedro que pagar renta en Suazua, Sí, ¿verdad? O sí, sea, sí. no es lo mismo comprarte tus lentes marca, no sé, Ray-Ban o eso. exacto, vamos, Ujú. depende de O agarra los míos de Amazon de 100. totalmente. Sí, entonces te digo, es salario digno, que es el que más me gusta y el que más le participan las empresas y siempre como que se cuestionan y sí, a ver, vamos a revisar. Porque además no se trata de que no, es que les doy el salario y además les doy un bono, y además el de puntualidad, y además el aguinaldo. No, o sea, tiene que tener los 13,500 pesos, otra vez, es un promedio, Ujú. para que complete para su mes, ¿no? Y bueno, el otro es salud. ¿Qué tanto pueden hacer las empresas para ayudar a colaboradores en salud? Desde salud mental, comprarles medicinas,
ahorita que estaba en un panel, que estaba el de Innova Sport, donde los impulsan a hacer ejercicio y les dan, inclusive los premian, los reconocen por eso. También conozco una empresa que metió a todos sus colaboradores a quitaquilos en época de pandemia para que bajaran de peso por aquello de las comorbilidades. Vamos, hay empresas bien creativas, y no empresas, hay personas en las empresas muy creativas. Exacto. Y ese es el otro eje. También puede ser en la parte de salud, ayudar no solamente al trabajador, sino a su familia, ¿verdad? El tercer eje es educación, cómo tú ayudas a tus colaboradores, no solamente a cumplir con la capacitación que se requiere por ley, por la Ley Federal del Trabajo, y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social obliga a todas las empresas a dar capacitación a sus trabajadores. Okay. Bueno, ahorita ya se marca que sí tienes que dar una capacitación sobre violencia de género en el trabajo. Okay. Eso se acaba de hacer a principios de año, pero vamos, hay otros temas que no necesariamente, que se pueden abarcar y no te los marca la ley todavía. Pero además de esa capacitación oye, le puedo ayudar a que acabe la prepa, a que estudie una carrera técnica, a que tenga un diplomado. Es cómo ayudas en la educación de tu trabajador. O también hay empresas que déjame darle beca para sus hijos, déjame ayudarle con los materiales para la escuela. Ya van a entrar los niños, yo le compro todas las libretas y o sea, cada quien lo ve de acuerdo a su número de trabajadores y qué puede hacer. En el otro eje es diversidad e inclusión. Siempre lo digo mal. Equidad, diversidad e inclusión, esos tres. Y es bueno como... el EDI. EDI, así se llama, bueno, diversidad ya, e inclusión. Ya me lo voy a aprender. Siempre lo digo al revés y me revuelvo. Pero tiene que ver con, bueno, cómo puedo yo quizá contratar a personas de la tercera edad o personas que tengan alguna discapacidad física o mental, cómo puedo apoyar a las madres solteras, o sea... vamos, este programa se trata de cómo hago más, cómo puedo apoyar mejor a las empresas, a los trabajadores, y eso lo que crea es mejor productividad, crea lealtad a la empresa. Claro. O sea, está comprobado que todas esas acciones tienen un retorno a la inversión. Ok. Y me quiero enfocar un poquito en la parte de educación primero. Sí, claro. Me gusta mucho porque no se queda nada más en la educación del trabajador. Y te pongo un ejemplo de hace, ay Dios, 18 años. Hace 18 años yo trabajaba en una empresa cerera aquí en Monterrey. Y yo tenía 2 años de haberme graduado, 1 año de haberme graduado. Y ya revelé mi edad, chihuahua. Pero, y a los 2 años de haberme graduado, algo así, esta empresa cerera, en el año siguiente, yo tenía 1 año de haber trabajado con ellos, recibimos lo que nunca, unas utilidades excelentes, ¿no? Y recuerdo que nos agarraron, o sea, literal nos juntaron a todos y nos dijeron, a todos, o sea, toda la planta completita, y nos dijeron, van a recibir, esto es atípico, esto no es normal, sí, eso recibíamos utilidades, pero en ciertas cantidades, te estaba hablando de 5 veces lo que recibíamos. ¡Wow! Entonces fue un año muy bueno. Imagínate un chavo graduado, ¿no? Recién graduado con un año. Sé. Así, ¿no? Fue así. Y me acuerdo que el mensaje, obviamente no me acuerdo los específicos, pero el mensaje fue, cuiden en qué se lo van a gastar. O sea, no nos dieron educación. A lo mejor no había, estoy hablando de hace 18 años, no nos dieron la educación como tal de ahórrenlo, hagan esto, no había las herramientas como hoy de que mételo a CETES, o sea, mételo, o sea, ponlo a trabajar. Y me acuerdo que hubo muchos trabajadores que de estar llegando en un bocho llegaron en un carro último modelo, ¿sí? Llámale el que quieras, o sea, el que te alcanzaba con las utilidades. Y y yo me acuerdo, gracias a Dios, tengo una muy buena relación con mi papá y todo, y él me dijo, ahora, o sea, aguántalo, mételo. Lo metí a un fondo de inversión en ese momento, no sé ni cómo, no me acuerdo, él me ayudó, no sé qué, pues uno bien chavo, y sí fue muy diferente. Obviamente no tenía los gastos de familia, etcétera, o sea, entiendo, ¿sí? Pero solamente fue un warning en ese momento de las empresas, de esa empresa, que es una empresa acerera muy grande. Yo creo que ahora sí sería esa parte educativa
si hubiera algo así de vienen unas utilidades o a lo mejor es más específico lo que se hace ahora de no te endeudes o paga tus deudas primero, cuáles son los beneficios, los contrabeneficios, qué puedes tener, dónde lo puedes meter tu dinero. O sea, ¿hay alguna diferencia si nos vamos 18 años atrás con lo que se hace de educación ahorita? Tecnología, o sea, creo que hace 18 años estaba la intranet, ya sabes que muchas empresas grandes tenían su intranet y no salían de ahí, pero ahora el cuartote frío ahí de... cualquier empresa ya con la tecnología que hay buscando quien lo haga puede tener su propia plataforma, hasta su propia plataforma de inteligencia artificial. Entonces, muchas de esas empresas ya tienen como sus capacitaciones, lo que quieren enseñar, entonces ahí está disponible. Aquí lo importante es que la persona en verdad se quiera meter a aprender, a verlo. Porque ahorita ya todo es por app, por videos. Vamos, en YouTube puedes encontrar verdades y mentiras. Sí. Pero sí hay empresas que ya tienen información. A veces unos son más, quieren que aprendan o asegurarse de que aprenden de ciertos temas, esto por ejemplo lo financiero, y por eso mejor llevan a una persona, los juntan a todos para que les dé ese entrenamiento o esa plática, porque no es lo mismo decirle, ve el video en tu tiempo libre en horas de trabajo te voy a poner una persona para que lo aprendas. También hay organizaciones afuera de las empresas que se dedican precisamente a la cultura financiera, asociaciones civiles y otros organismos donde ven. De hecho, conozco una que exclusivamente trata de enseñar sobre la cultura financiera a las personas, a los trabajadores en las empresas. A eso se dedica, y también hay asociaciones que se dedican a enseñar sobre los valores de la familia, higiene, y abarca algo más algo cualitativo, financiero, ¿no? sí, o sea, el Landspack, por ejemplo, que tiene muchos años, que nace sí. a través de mujeres, de ejecutivos de empresa, que dan pláticas a otras mujeres que trabajan ahí, y porque el concepto es, si formas a un hombre, formas a un individuo, si formas a una mujer, formas a una familia. Entonces le invirtieron mucho en esos programas que son voluntarios, y ahora ya está abierto inclusive hasta para caballeros que se juntan y también buscan y aprenden de mucho. O sea, tienen un catálogo así gigantesco de muchas cosas que se pueden hacer. Ahora, entonces, en base a eso, en el tema de educación, vamos a imaginemos que ahorita nos está escuchando cualquier trabajador que dice, yo no tengo eso, no me lo está dando ni mi empresa, o no lo he recibido, o no lo tengo. O sea, carezco de eso y quiero tenerlo. ¿Sí? ¿Qué caminito le puedes dar o le podemos dar para que empiece por la empresa desde lo más básico de cuenta? Acércate con tu jefe o con el de recursos humanos y luego él a dónde se tiene que ir, cómo tiene que llegar contigo o con el equipo para poder pues acercarse a estas herramientas y que se las puedan ofrecer. Pues mira, nosotros somos o sea, lo primero que le diría es acércate a recursos humanos y pregunta si eres socio de Coparmex. Y si no es socio de Coparmex, que nos hable y nosotros lo afiliamos, pero además lo conectamos con cualquier necesidad que tenga. Coparmex Nuevo León es una institución que tiene 96 años, que está dedicada a los empleadores, a los patrones, y hay muchas cosas que hacemos en cosas laborales, de reclutamiento y selección, desarrollo de talento, pero por ejemplo, todo lo que hacemos en capacitación, bueno, casi todo, es a través de terceros. Entonces yo te pongo un menú de dime qué necesitas, y de ahí, de acuerdo, yo tengo todas estas opciones, porque yo no tengo instructores propios, excepto si son cosas laborales, legales, sí tenemos personal interno, pero todo lo demás es externo, y ya tenemos como una carta, ¿no? De todo lo que puedes necesitar. El menú, y ¿no? te conectamos, exacto, y te buscamos a lo mejor, además, los mejores precios. Nosotros al ser, de hecho somos un sindicato patronal, no somos una cámara, pues buscamos el mejor costo, no tenemos fines de lucro, buscamos el mejor costo para la empresa, obviamente. Pues entonces ya saben, acérquense para que pregunten, y si no están afiliados para que por favor le hablen a Ceci. Bueno, no directamente a ti, pero al equipo que se acerquen a Coparmex. También háblenme a mí, ¿por qué no? Claro. Mándenme un WhatsApp porque nunca contesto. Oye, y luego en la parte de salario. Sí.
nos estamos, y a lo mejor es una pregunta difícil, pero que hay que sacarla. Hay mucha inflación, pero el salario no está creciendo. Pero también veo, y te lo digo desde el punto de vista también como dueño de una pyme, es complicado a veces, ¿no? O sea, es complicado porque quieres lo mejor del beneficio para tus colaboradores, pero luego vienen esas broncas, y que si venden compro en dólares y venden pesos, y que si cambia, y estás en el show de arriba para abajo, y etcétera. Y a veces el pyme o el dueño de pyme tiene que ver todo, ¿verdad? Recursos humanos, tiene que ver precios, tiene que ver compras, bla, 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 bla. Y una empresa más grande, pues es todavía más complicado, aunque tiene más gente. Entonces, ¿cómo equilibrar, cómo poder... siento yo, este es mi sentir, tú dime, que hay como un divorcio, ¿no? Entre el empleador y el empleado. Pero necesitamos compenetrarlos más. O sea, somos un equipo. El empleador necesita del empleado y viceversa. Ujú. Entonces, ¿cómo colaborar juntos siendo el salario algo muy importante y se puede complementar de alguna otra cosa alrededor del salario o es lo básico, no lo básico, es lo único o cómo lo ves tú esa parte? Híjole, te puedo contestar de muchísimas maneras, pero vuelvo a la iniciativa de Empresa Contigo. El salario digno te dicta o te recomienda un monto básico con el que es para vivir dignamente. O sea, sí tiene que haber una remuneración económica Sí, obvio. porque pues, tienes que pagar el transporte, otra vez la comida, la renta, lavar la ropa. Necesitas ese dinero de mes a mes para poder pagar. Pero también hay los esfuerzos complementarios que hacen muchas empresas que ayuda, además pueden deducir de impuestos eh, para que puedan ayudar a su trabajador en algo en particular que necesiten. La relación laboral es muy importante y el principio es el conocer a tus trabajadores. Oye, si yo tengo uno, dos o tres, pues conoce cómo están, qué les duele, porque aunque estén muy bien pagados, si hay una enfermedad en la casa, pues puede tener un impacto en su productividad. Ujú. Entonces, por eso es una relación, si la quieres ver, de amistad, de familia, porque vas a un mismo centro de trabajo o inclusive a distancia y colaboras con otros para cumplir objetivos. Ujú. Entonces, el estado anímico, tanto del trabajador como del patrón, impacta en la relación, impacta en los resultados, entonces hay que cuidarla. Una, sí es muy importante el salario, con lo que viva dignamente. Y número dos, tiene que ver, obviamente, todo lo que hay alrededor para ayudarle a hacer mejor su trabajo. Desde, oye, si tiene una buena silla, si tiene su computadora, o si, vamos, que tenga sus herramientas y que descanse el tiempo que deba descansar. eh, Como está ahora, que todo el mundo hablamos de salud mental. Ujú. Entonces, no es una respuesta rápida, sino pues es muy compleja de acuerdo a qué industria te dedicas, cuántas horas deben de trabajar. No es lo mismo una enfermera que trabaja turnos de 12 horas, un médico de guardia, a alguien que está en una oficina 8 horas, ¿verdad? Ujú. Son situaciones diferentes. Pero el otro tema que sí te quería tratar en cuanto a lo del salario, pues yo tengo otros datos. Ok. Porque los salarios, digo, el salario mínimo aumentó. Entonces sí están aumentando los salarios, pero como bien dices, pues también está la inflación. Ujú. Entonces, la empresa tiene una carga más alta que antes por el aumento del salario mínimo, pero además ahora que ya está transitando la reducción de la jornada laboral, A que 40 horas. paulatinamente se va a hacer a 40 horas, pues eso tiene un impacto enorme en las empresas y más que nada porque esta reducción de jornada y el incremento del salario mínimo no está directamente relacionado con la productividad. Entonces, si tú dices, bueno, pues lo voy a reducir, pero voy a hacer más, pues ¿quién te lo garantiza? Ujú. No hay apoyos para empresas, no hay educación financiera, o sea, nos falta mucho, la verdad, para poder avanzar mejor en una guía económicamente, porque el gran reto de la reducción de jornada laboral a 40 horas, que de manera paulatina hasta el 2030, es que nosotros en México tenemos tres diferentes tipos de jornada. No nada más está la de 8 horas, está la diurna, la nocturna y la mixta, que son las 8 horas, 7 horas y 7 y media.
Entonces, eso que pusieron de la reducción no es tan sencilla. Y además las horas extras también se pagan diferente según la jornada en la que estés, según, o sea, es una complejidad importante que esos cambios además se deberían de hacer desde, en lugar de que se pague al día, pues paga la hora. Y entonces eso ya es más fácil decir, pues trabajas 8 horas, te pago 8 horas, o trabajas 4, te pago 8, pero nuestra ley no está así. Nuestra ley está hecha por salario mínimo al día, así está hecho. Inclusive cuando tú das de alta un trabajador en el Seguro Social, es si trabaja un día o mediodía, no por horas. Exacto, sí. Entonces es toda una complejidad que el cambiar inclusive la ley por hora afecta al IMSS. Y pues no está muy interesado en hacer esos cambios. Okay. Sí, entonces es muy complejo la situación en la que vivimos y más para las empresas, porque esa reducción de jornadas sí va a tener un impacto importante más si no hay apoyos para que haya capacitación, inversión en equipo, para ser más productivos, porque pues vas a hacer más o tienes que hacer lo mismo con menos al final. Y es que lo veo desde este punto de vista porque hay muchas cosas que nos están alejando de la formalidad y que también con estos despidos que de repente hay y todo, pues la gente se ve forzada de cierta forma a irse a la informalidad. Pues tengo que dar de comer, entonces tengo que abrir el puestito de elotes, o tengo que abrir los sándwiches o los tacos o lo que sea. Y si me doy de alta, es una bronca darse de alta. Y cómo le hago, y no tengo el dinero porque hay que pagar contador. O sea, y se vuelve una bola de nieve que hay que hacerla, pero que por la falta de cultura, por la falta de educación y todo eso, pues no lo hacemos y nos vamos a la informalidad y se vuelve todavía más complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, como trabajadores, poner ahora de nuestro granito de arena, no para apoyar a las empresas, sino para hacer que el engrane funcione? ¿Me explico? Del lado del trabajador. Del lado del trabajador. Fíjate que de hecho hace poco tuvimos la reunión de la Comisión PYME. Ahí bueno, no fue en Coparmex, pero fueron las empresas socias pymes de Coparmex. Tuvimos una reunión donde se platicaba de, bueno, cuál va a ser el plan de trabajo, qué hacemos. Siempre es bueno hacer un team back y ver si vamos bien y qué cambiamos. Y precisamente un socio dijo, bueno, ¿y qué está haciendo el trabajador por la empresa? Y aquí es donde entra mucho la ética, la integridad, que es cuidar los recursos de la empresa, cuidar los tiempos de la empresa, porque también si tú vas a trabajar 8 horas, pues deben de ser trabajar 8 horas, no irte al café, irte fumarte un cigarrito, déjame ver los videos de YouTube. O sea, hay gente descarada que hasta el Netflix en el trabajo se pone a ver, ¿verdad? Digo, ya me ha tocado. Digo, no en Coparmex. Entonces, lo he visto en otros lugares. Entonces, sí pues todos tenemos que cumplir, ¿verdad? Con nuestras responsabilidades, cuidar los recursos, así en tu trabajo y en la casa, ¿verdad? Y es la manera en que todos podemos contribuir, hacer lo que debes, hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Y también ayudar a otros, porque también se trata de eso, de colaborar, de hacer equipo, no nada más yo, sino pues todos estamos en el mismo barco. Aunque sean 2 personas en una organización, pues tienes contacto con clientes o proveedores y tienes que pensar también en ellos. Ok, ahora pasemos al tema de la salud. Ayer estaba en una cena con amigos, puro cuarentón, saludos a mis amigos cuarentones. Y estábamos platicando, uno de esos es gerente en una empresa y decía que están en una convivencia del trabajo. Y le toca, eran 2 gerentes y a uno le toca trabajar con personas, está a cargo de personas que la edad que él tiene, ellos la tienen de experiencia. Y al otro le toca trabajar con chavos que ahorita tienen 20, o sea, que tienen 24, 25 años. Y nunca me había tocado o sea, al menos no había escuchado. Yo cuando entré a trabajar no había visto eso, la verdad. Que hay el gap generacional en los trabajos es muy amplio ahorita.
O sea, Sí. muy, muy amplio. Tenemos chavos de 20, de early 20s, o sea, Sí. 20 tempraneros. Y hay gente todavía de 65 hasta 70 años. Yo tengo un Sí. colaborador de 75 que sigue chambeando Sí. y no le veo cuándo quiere dejar de chambear. Entonces, se abre todavía mucho el abanico generacional y la persona de 70, de 65, pues piensa muy diferente y tiene formas de trabajar muy diferente a la persona de 25. ¿A qué voy con esto? Que él me decía, y el de 40 está en medio, ¿no? 45, 46 está en medio. Yo tengo 36. Y Yo tengo decía, 26. eso. Y dice, los chavos, una, ya no toman. Dos, al menos de ese grupo, ¿ah? Sí, No sí, estoy de esa generalizando, empresa, de esa porque empresa, ¿ah? digo, sí, Entonces correcto, dice, correcto. no es como que llegan borrachos, o sea, ya lo que uno en su generación hacía y tu papá te regañaba, estos chavos ya no, se preocupan por su salud mental, Mental, hacer ejercicio. son extremadamente respetuosos, o sea, así me lo dijo, cosa que me impresionó porque hablamos de la generación de cristal ahora, pero dice, fue sumamente, o sea, se preocupó por algo que él decía, a mi edad, a la fregada, o sea, ponte a chambear, ¿no? ¿Das de cuenta? Entonces, es como que hay un shock ahí. Entonces, pero me llamó mucho la atención esa parte de la salud mental, de cómo esta nueva generación está muy enfocada en esa parte, está muy enfocada en que su mente, y tengo casos, y he escuchado casos de todo tipo, o sea, de que la otra estaba leyendo uno en LinkedIn, en esta red social, de que estaban en una empresa y tenían que entregar un proyecto al día siguiente, dieron las 6 de la tarde y la chava de generación Z dio las 6 y aunque no habían terminado lo del proyecto, cerró la computadora, son las 6, me tengo que ir a hacer yoga por mi salud mental. Espérame, mañana entregamos a las 8 de la mañana el proyecto. Pues yo acabo a las 6 y tengo que ir por mi salud mental, yoga, si no, la corrió al día siguiente. No sé si estuvo bien, si estuvo mal eso. Entonces se abrió el debate en LinkedIn acerca de eso. Entonces estamos viendo la palabra que yo uso, no sé si bien o mal, es esa rebatinga generacional por esta parte de que unos creen en la salud mental y otros no, y es algo generacional. ¿Qué está pasando a nivel de empresas? ¿Qué se está viendo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué has escuchado? ¿Cómo está? ¿Y qué se está haciendo al respecto? Pues mira, salud mental es una realidad que todos lo vivimos. Yo creo que antes nunca se hablaba, pero siempre ha existido. Sí. Y así como ahorita hay gente con crisis, también había antes, nada más que lo ocultabas, no decías, o ahora es muy normal, fui con mi terapeuta, Ujú. o que, no sé, ya está muy normalizado todo ese tiempo. Antes, no, y decir que ibas con el psicólogo, no, está loco, no digas. Entonces, pues, así como vas y ejerce, como alguien me dijo, y es muy cierto, así como alguien va y ejercita su cuerpo, vas y ejercitas también tu mente o la descansas yendo, no sé, con las diferentes cosas que hagan. Y eso es una realidad. Sin embargo, pues también existe el compromiso y la responsabilidad de nosotros, de cada uno de nosotros como trabajador o como patrón, ¿verdad? En lo que tienes que hacer. Esta niña que me dices que tenías computadora, oye, pues yo tengo Yoga By, pues ahí faltó un proceso de reclutamiento y selección más claro y una descripción de puesto, decirle, Mm. oye, te tienes que quedar después de las 6. Quizás si yo hubiera sabido, no hubiera aceptado el trabajo. Ujú. O el decirle, desde que entras, no, y esperamos que las horas extras te quedes aquí hasta que terminemos. Porque cuando las cosas se hablan claramente desde Exacto. antes, pues ya te evitas malos entendidos. Ujú. Pero este tipo de fallas de comunicación existen porque yo asumo que tú piensas o crees lo que yo creo, pero nunca te lo digo. Entonces ahí es donde hay shock. Y eso pasa en la relación obrero-patronal o trabajador y empleador, entre amigos, noviazgos y esposos. Eso sucede. O sea, Correcto. no te puedes leer la mente uno a otro, tienes que poner las reglas claras, poner límites, y así como alguien puede decir, oye, pues esta persona no es la que yo quiero porque no tiene el perfil, las habilidades, o no está dispuesta o dispuesto a quedarse después de las 6 de la tarde para un proyecto importante, pues elijo a alguien más. Ujú. Y el trabajador colaborador debes de hacer las preguntas correctas en la entrevista de trabajo. Pero ahí es donde entra también que
lo que están viendo las empresas es que los chavos ya no tienen ese compromiso, se preocupan más por ellos, que dicen, no, yo a las 5 me quiero ir, yo no me voy a quedar después y si hay más carga de trabajo, pues a ver qué sucede. Pero ¿qué pasa? Pues ellos no van a escalar en puestos de trabajo en las organizaciones, se van a quedar siempre con lo mínimo indispensable porque no hay un esfuerzo extra. Y para crecer, para desarrollarte, para ser inclusive mejor persona, siempre tienes que hacer un esfuerzo extra, porque si no te quedas en la mediocridad. Y son etapas, ¿no? Porque a lo mejor piensan que el quedarte de extra, tiempo extra, pagado o no, y con esto que hay, también no sé si existe todavía el término de empleados de confianza. Entonces el empleado de confianza se le espera otro tipo de cosas, ¿verdad? Sí, porque sí, no sí. es... No, sí, no le pagas horas extras, no le claro. pagas horas extras, entonces, Correcto. pero es más un resultado, porque tienes la presentación, etcétera. Exacto. Entonces, no está por escrito, pero eres empleado de confianza. Sí. ¿No? Y ahí es Entonces, donde entra, por ejemplo, el reparto de utilidades. Si hay utilidad en la empresa, nos va bien a todos, pues vas a tener un reparto de utilidades, ¿verdad? Pero pues si no hiciste el extra que estamos esperando, porque también el extra no puede ser todos los días. a eso voy, exacto. Pues, ¿verdad? Tiene que ser, oye, este es un proyecto importante, pero pues tampoco puedes exprimir a las personas, ¿verdad? Porque a final de cuentas, deja tú la mente, el cuerpo aguanta, cierto, digo, hay gente más saludable que otra y más aguantadora, pero pues no puedes exprimir porque al final va a colapsar, ¿verdad? O va a ser menos productivo, o va a cometer errores. Entonces, por eso tiene que haber un balance. Por estar tanto tiempo, que eso yo le decía mucho a mis jefes y se lo digo yo también a mis colaboradores, es no porque estés más tiempo, quiere decir que estás esforzándote más, ¿verdad? Fíjate, pero aquí estoy de acuerdo contigo, porque puede ser que estés ahí sentado y otra vez, pues estás viendo Netflix, pero también es, bueno, ¿qué tipo de persona eres? Porque dices, oye, pues no, ya acabé, ya no tengo nada que hacer. Oye, ¿por qué no repasas algo? ¿Por qué no ideas un proyecto? O sea, las personas que en verdad quieren crecer, impulsar, oye, están siempre buscando ver qué hacen, qué mejoran, qué estudian, aprender otra cosa. Entonces se trata de, pues no quedarte, ya acabé, ya me voy, sino qué más puedes hacer. Me acuerdo perfecto cuando yo trabajé hace muchos años en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nuevo León. Me tocó, porque era la nueva, quedarme en las guardias de diciembre. Pues todo el mundo se fue y pues yo por ser nueva, junto con otra persona, nos quedamos a hacer guardias en la oficina vacía y nosotros. Entonces, pues me pude haber quedado ahí jugando, hablando por teléfono, mensajeando. Bueno, en esa época creo que no existían los mensajes. Tú di que sí. Pues, sí, está el WhatsApp. ¿Y sabes qué me puse a hacer? Dije, oye, siempre que vienen los empresarios o las empresas extranjeras preguntan lo mismo. Y había un consultor que había traído como un documento con las preguntas. Entonces luego agarré y dije, ¿sabes qué? Voy a juntar esto con lo que siempre me preguntan y lo voy a responder para que cuando llegue alguien, en lugar de aventarme, le voy a entregar, mira, aquí están los critical factors. Y eso lo hice en diciembre, cuando no había nadie y no he hecho nada, pero me dediqué a hacer eso y es fecha que el día de hoy utilizan los critical factors en esa oficina. Okay. Claro, se tienen que actualizar, sí, le meten más cosas, pero tú decides qué haces con tu tiempo. Puedes ser productivo o puedes irte a hacer yoga, ¿verdad? Sí, o lo pudiste haber, digo, ahí fue parte de iniciativa, pero lo pudiste haber utilizado para estudiar algo y aprender una herramienta nueva y para poder utilizarla y para mejorar tu trabajo. O sea, sí, hay muchas ramas, ¿no? Exacto. Yo pienso que hay dos cosas y tú, por favor, agrégame una o quítame una si estoy en lo correcto o no. Que yo siempre, a amigos o así, yo les digo, hay dos cosas o dos conceptos que siempre se van a valorar mucho cuando estás en una empresa, ¿sí? Tanto como jefe, o sea, o como responsable, como líder, no me gusta llamarle jefe, como líder de proyecto, como líder de un área, lo valoras mucho. Iniciativa y anticipación. Preparación, experiencia y empatía. O sea, una persona somos muy complejas. Bueno, no muy complejo. Bueno, yo para mí todo es complejo. Pero todas las personas somos diferentes. Ajá. Entonces,
No se trata de que alguien sea muy empático, pero no sabe nada. Ya sabes, el típico tonto con iniciativa, pues también no te sirve, Sí. ¿verdad? Entonces tienes que tener iniciativa para hacer las cosas, pero saberlas hacer. Te tienes que preparar para hacerlas bien, no improvisar. Aunque hay trabajos que sí se necesita la improvisación y es un arte, y sí existen. Ahora se busca mucho la actitud, porque ¿de qué me sirve que sepas mucho y te anticipes? Es correcto, sí, Si todo mundo, nadie se quiere acercar a ti o les gritas a todos. O me ha tocado gente muy inteligente, súper capaz, iniciativa, pero al final no son personas éticas, no hacen lo que se debe de hacer, no hacen lo correcto. Tampoco es alguien que, o sea, no confías en esa persona. Entonces, aunque te diga algo que está bien o mal o haga algo, ya desconfías de lo que te está dando porque sabes cómo es la persona. Entonces, yo hablaría, lo principal es, bueno, ser ético, estar preparado, ser responsable, porque también depende de la función. A lo mejor se espera de un directivo, de un gerente, tener iniciativa. Pero hay ciertos puestos donde lo que se necesita es que, así como te dije, de 1 al 2, lo hagas. Y la iniciativa puede ser en cómo mejorar ese ir del 1 al 2. O sea, siempre también las buenas ideas pueden mejorar un proceso. Ajá, un proceso como Sí. Sí, qué interesante. Va en función esta plática, todo lo que te estoy diciendo es en función a volver a unir esa relación Sí. laboral, ¿no? Entre patrón y empleador, colaborador, porque se necesita, o sea, se necesita compenetrar. Y la verdad yo lo vivo todos los días y trato de ser lo más empático posible y todo eso, pero hay que cumplir ciertas metas. Entonces, y ahorita con todo lo que hay alrededor de la parte de salud mental y todo eso, a veces el empresario sí le es difícil cómo abordar cuando tienes que dar el resultado. Y estamos yo creo que en ese proceso de aprendizaje, creo. Sí, mira, a mí me pasó, yo ayer estaba súper estresada tenemos nuestra asamblea y informe de actividades el martes, había una situación digo, siempre hay situaciones que solucionar en el trabajo y estaba muy estresada. Oye, me tocó que uno de mis directivos me estaba terapiando a mí, o sea, en lugar de yo a él, ¿sí me explico? Se intercambió el rol y decirme, no, mira, y tómatela tranquila, y nosotros te vamos a ayudar. Entonces, va por los dos lados. Y la relación se forja en la convivencia. Lo que yo he visto de los mejores jefes que he visto o que he tenido es gente que se pone a platicar o se va, por ejemplo, el de los de gerente de planta, Ajá. no está metido en su oficina, se baja al piso a ver, a supervisar y también a platicar con la gente. O gente muy empática que antes de decirte, oye, ¿cómo vamos con el proyecto? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te fue el fin de semana? Y esos pequeños detalles a la mayoría de las personas les encanta. Personas que son muy cerradas y es bien. Y bueno, ya sabes que con ellos no, que continúa. Ya. A mí me encantaría ser la persona más empática del mundo y salir de mi oficina y ponerme a platicar con todos y tomar café. Pero tienes también que ponerte a chambear, tienes que dar los resultados, entonces pues es el aprendizaje que todos vamos a tener de balancear la convivencia armónica para crear una cultura organizacional y ponerte a trabajar y ser productivo, ¿verdad? Pero eso lo vivimos todos, creo yo, en el trabajo pues hay veces que te tienes que enfocar y hay situaciones en donde alguien cumple años y vamos a comer un pastel y platicar de nuestro fin de semana. Sí. Y para eso también el equipo, ¿no? Si tú no lo eres empático, o en mi caso soy muy poco, pero estoy trabajándolo, pues tienes a alguien que te ayuda y que cubre esa parte que tú careces. Exacto. Entonces, sí. y así se hace, ¿no? Sí, básicamente, por ejemplo, esto que estaba preocupado es porque, oye, si yo no soy tan social, pues debo tener mi complemento que sea más sociable para que me ayude con esas cosas que a lo mejor yo carezco. Y así pasa. Y si yo no soy muy buena en matemáticas, pues me consigo a un contador que sí lleve todo eso. Son ejemplos burdos, Sí, exacto. Pero sí, o sea, un equipo es por cómo se complementa, no porque todos hagan lo mismo.
¿Crees que necesitamos más liderazgo empresarial? Yo creo que lo que necesitamos es, muy buena pregunta. Una cosa es más y una cosa es diferente. Ok. Y otro es las expectativas que tiene la gente del empresariado. Hay una encuesta que ya lleva 3 años por el Centro Eugenio Garzazada de lo que esperan las personas de las empresas. Está súper interesante y se los recomiendo. Centro Eugenio Garzazada, búsquenlo, se meten y ahí descargan, ahí está la encuesta de eso. Y en esa encuesta sale desde hace tiempo, desde hace 3 años, se está haciendo continuamente, o sea, lo están actualizando o renovando, que las personas esperan que los líderes empresariales solucionen los problemas. Entonces, imagínate la carga de alguien que trabaja contigo que piensa que tú eres el responsable de resolver los problemas en el país. Y lo que pasa es que se crearon figuras de liderazgo tan impactantes y que fueron con tanta trascendencia como un don Eugenio Garzazada, que pues su legado al día de hoy vive y sigue ahí. Entonces, como que todo el mundo añora, ¿no? El tener a esas figuras, porque no nada más, digo, hay otros, pero creo yo que ahorita el empresario tiene muchas cargas, se siente solo, no tiene apoyo. Oye, no, los proveedores quieren que le paguen más rápido. Los clientes quieren que le venda más barato. El banco quiere que le regrese el dinero más rápido y con más altos intereses. La familia quiere que esté más tiempo con ellos. El trabajador quiere que le paguen más. Entonces dices, ¿para dónde voltea? Y con un gobierno que además te quiere poner más impuestos, más gestión o gestoría más carga administrativa. Oye, como que están haciendo también que el empresario sea así el héroe que venga y salve a todos. Pues es más bien, más que necesitemos más liderazgos empresariales, necesitamos mejores ciudadanos que se comprometan y que influyan mejor en la sociedad. Porque el empresario tiene su negocio y lo pone o porque quiere mantener a su familia, porque tiene un sueño que cumplir y obviamente le toca su entorno tratar de mejorarlo porque es un referente y en esa encuesta sale que el trabajador confía más en su patrón o en su jefe que en la empresa. O sea, la relación uno a uno es la más importante. Digo, no en su empresa, sino las empresas en general. Sí. Entonces, la relación es la más importante. Lo que su jefe le diga al trabajador o al colaborador va a tener más credibilidad que lo que vea un anuncio, un comunicado de prensa de una empresa muy grande. Entre más grande sea la empresa, desconfían más de esa empresa de que haga negocios de manera limpia. Como que ya estamos tan acostumbrados a la corrupción, pues ya la gente normaliza que el éxito está aunado a corrupción. Pero bueno, vean la encuesta. A lo que voy es, no creo que necesitemos más liderazgos empresariales, creo que necesitamos más liderazgo ciudadano. Necesitamos saber hacia adentro y decir, ¿qué voy a hacer yo como ama de casa o como trabajadora o como, no sé, como ciudadano? ¿Qué voy a hacer yo? Porque puedes hacer por tu colonia, por tu vecino, por tu misma familia. Creo que no nos estamos haciendo responsables de nuestras circunstancias y estamos esperando que los demás resuelvan nuestros problemas. Y no ver así, porque al final somos todos los que vivimos en el mismo lugar. Me acordé de una frase, no me acuerdo quién la dijo, ahí me la ponen en los comentarios, que dice, actúa local, pero piensa global. Queremos que cambie el país y que cambie todo esto y ya... Local, sí, es correcto. Pero ¿cómo estás actuando tú en donde estás, en tu colonia, Exacto. con tu vecino? Estás tirando la basura. O sea, esos pequeños detallitos hacen una enorme diferencia, pero enorme diferencia si lo hacemos en cadena, si lo hacemos todos juntos, ¿no? Mire, por ejemplo, ahorita todo el mundo se queja, bueno, no todo el mundo, mucha gente se queja de la calidad del aire. Sí. Yo los invito a todos, salgan y barran su calle y recojan la basura, no la dejen ahí o se la avienten al vecino. Barran su calle, barran su banqueta,
barran, saquen todo el polvo y lo tiran a la basura. Eso es una gran ayuda para la calidad del aire. Con eso, si todos saliéramos digo, no se quitaría el problema porque es un problema también que surge del lugar en el que vivimos, que es muy seco, tenemos muchas montañas, pero vamos, ayudarías en algo. Salte a barrer para que contribuyas a la calidad del aire. Nos toca a todos hacer algo, nos toca a todos trabajar. En Coparmex, por ejemplo, yo difundí la credencialización, que todos los que no tuvieran INE, que vayan y la actualicen. Y luego promover el voto. Sí, Salgan todos a votar. Bueno, a donde me invitaban yo iba. No me importa dónde era o si era en Zoom. Aunque fueran 3 personas, yo iba a platicar de eso. Y luego ves los resultados y dices, ¿qué onda? Oye, entonces no te quejes. ¿Sí me explicó? O algo también que me esforcé un chorro esta última vez en observadores electorales. Yo estuve, Coparmex, no yo, estuvimos buscando observadores electorales para este proceso de elección de juzgadores a nivel federal. Y aparte que estaban vacías las casillas, porque yo fui observador electoral y fui a ver las casillas y todo, pero te dabas cuenta que no había tanta gente participando y dices, oye, con todos con los que hablé durante el año, diciendo que estaban bien preocupados, que algo se tiene que hacer, que qué estamos haciendo como Coparmex, y cuando les dices, oye, ven, vamos a ser observadores electorales, no puedo, es que tengo. Entonces nos falta más compromiso como ciudadanos, no nos faltan más líderes empresariales. No esperes que los demás resuelvan tus problemas, tú tienes que empezar por lo tuyo. Ese sería mi mensaje. Ya te iba a decir, quería terminar con un mensaje, pero creo que ese es el mensaje ideal, porque va para los dos, va para el líder empresarial que también debe actuar local y el ciudadano, nosotros de a pie, que estamos todos los días a hacer lo que nos toca para tener una mejor comunidad. Entonces, te agradezco mucho, Cecilia, por este tiempo. Gracias, fue de mucho, no creo que falta un poco de tema, pero ya andamos un poquito cortos de tiempo, pero te agradezco muchísimo por esta información que yo creo que les va a servir a todas nuestras familias. Muchas gracias. Gracias.